¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra con fuego y azufre? ¿Qué revela ese juicio final para nosotros hoy en nuestro camino de fe? Si estás aquí, es porque sientes que Dios quiere hablar contigo de una manera profunda e impactante. En este video vamos a sumergirnos en el misterio de la destrucción de estas dos ciudades, donde el fuego divino no solo fue un castigo, sino también una revelación del carácter de Dios. Imagina la escena, las llamas consumiendo todo lo que existía allí, una tierra desolada, marcada para siempre por una decisión divina que resuena hasta el día de hoy. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que esto significa para tu vida? No estamos hablando solo de un evento histórico lejano. Estamos hablando de un principio eterno que Dios nos invita a entender. La destrucción de Sodoma y Gomorra no es solo una advertencia, es una invitación a examinar nuestras elecciones y nuestra caminata con Él. Aquellos que vivían en Sodoma y Gomorra estaban ciegos al pecado que dominaba sus vidas, y Dios, en 1900, su justicia ya no pudo permitir que la corrupción se extendiera. Pero, ¿qué podemos aprender de esto para hoy? ¿Cuáles son las señales que Dios todavía nos da? En medio de esta historia aterradora, hay un misterio que solo será revelado a ti a lo largo de este video. En este estudio, descubrirás no solo lo que llevó a la caída de estas ciudades, sino también cómo el fuego divino puede purificarnos, restaurarnos y al mismo tiempo alertarnos. Este no es un video cualquiera, es una oportunidad para ver el corazón de Dios de manera más profunda y percibir lo que Él está tratando de enseñarnos personalmente a través de este pasaje. Te invito a quedarte conmigo hasta el final, porque lo que aprenderás aquí puede cambiar tu forma de ver el juicio divino y su gracia. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que comentes abajo una frase que resuene contigo en relación a esta destrucción. ¿Cuál es el primer pensamiento que te viene a la mente al pensar en el fuego divino que consumió estas ciudades? Y por favor, no olvides dejar tu like. Al hacerlo, estarás ayudando a difundir esta palabra a muchas otras personas que también necesitan entender lo que la destrucción de Sodoma y Gomorra tiene para enseñarnos. Me alegra mucho que estés aquí participando en este estudio, porque sé que Dios tiene algo poderoso para hablar a cada uno de nosotros, y al dar like y suscribirte, estarás permitiendo que más personas lleguen a este entendimiento. Cuando hacemos esto, estamos juntos, esparciendo la verdad y la palabra de Dios. Prepárate, porque en los próximos minutos verás cómo el Espíritu Santo revela verdades profundas sobre la justicia de Dios, su fuego purificador y cómo evitar el error de los habitantes de estas ciudades. Vamos juntos en este viaje a descubrir cómo la destrucción de Sodoma y Gomorra es mucho más que un acto de juicio. Es una lección de vida. Ahora vamos a comenzar nuestro estudio. El pecado de Sodoma y Gomorra, la raíz de la destrucción. Cuando pensamos en la destrucción de Sodoma y Gomorra, inmediatamente imaginamos el fuego y el azufre que cayeron del cielo. Pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿Qué había de tan grave en las ciudades que hizo que Dios tomara tal decisión? La respuesta está en un pecado que se esparció como una mancha negra, corrompiendo no solo las actitudes de las personas, sino también su relación con Dios y con los demás. La Biblia nos da pistas sobre lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra. En Génesis 18, el Señor revela a Abraham la razón de su ira. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es extremadamente grave. Génesis 18:20. El pecado de estas ciudades era múltiple y devastador. Inmoralidad sexual, falta de hospitalidad, abuso de poder y total indiferencia hacia los necesitados.
Las dos ciudades eran conocidas por su depravación, especialmente en relación con la violencia sexual y la opresión de los más débiles. Sin embargo, la causa más profunda del juicio de Dios no fue solo el pecado en sí, sino la falta de arrepentimiento. Los habitantes de Sodoma y Gomorra estaban completamente sumidos en su propia perversidad, y no había espacio para el arrepentimiento ni el cambio. Cuando los ángeles de Dios llegaron para liberar a Lot y su familia, la reacción de la gente fue violenta e inmoral. Estaban tan ciegos a la verdad y tan dominados por su pecado que incluso la visita divina fue recibida con hostilidad. Pero, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? A veces podemos pensar que el pecado de Sodoma y Gomorra está tan distante de nosotros que es solo una historia del pasado. Sin embargo, las Escrituras nos alertan a no cometer los mismos errores. En 2 Pedro 2:6, la destrucción de estas ciudades es citada como una advertencia para aquellos que siguen viviendo en pecado sin arrepentimiento. Y condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y convirtiéndolas en ejemplo para los que en el futuro vivirían impíamente. Aquí está la lección que debemos aprender. Dios es justo y no tolera el pecado, pero también es misericordioso, ofreciendo a todos una oportunidad de arrepentimiento. Si examinamos nuestras vidas, podemos darnos cuenta de que hay áreas en las que, al igual que las ciudades de Sodoma y Gomorra, nos hemos alejado de Dios, nos hemos entregado a la inmoralidad o hemos ignorado a los necesitados que nos rodean. El pecado puede parecer lejano e irrelevante, pero lo que Dios quiere es que así como Él dio una oportunidad a Lot y su familia, Él nos da la oportunidad de cambiar. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esta oportunidad? ¿Estamos escuchando al Espíritu Santo que nos llama al arrepentimiento o estamos rechazando sus advertencias, como lo hicieron las ciudades antiguas? Dios ofrece su gracia y su misericordia, pero también exige que vivamos en santidad. Él no nos exige perfección, sino un corazón quebrantado y dispuesto a cambiar. Ahora, pensando en este pecado de Sodoma y Gomorra, te pregunto, ¿en tu vida hay algo que Dios ha mostrado que necesita ser cambiado? ¿Hay algo en tu corazón que te está alejando de Dios? Deja un comentario abajo, compartiendo un pensamiento o reflexión sobre lo que Dios podría estar queriendo purificar en tu vida. Esto es importante para que juntos podamos caminar más cerca del Señor. La destrucción de Sodoma y Gomorra es una advertencia, no solo una historia. Lo que Dios nos está diciendo en este momento es que Él quiere que nos arrepintamos antes de que sea tarde. Si Él fue justo al juzgar esas ciudades, también será justo con nosotros, pero su misericordia es infinita y nos invita a un nuevo comienzo, tal como lo hizo con Lot. La intercesión de Abraham, el poder de la oración por la misericordia divina en medio del plan de destrucción de Sodoma y Gomorra, vemos una figura que, aunque sabía de la gravedad de la situación, se atrevió a ponerse delante de Dios. En intercesión, Abraham. Él no solo oró, sino que intercedió con valentía y fe por la misericordia de Dios. Y su ejemplo de oración tiene mucho que enseñarnos. En Génesis 18, Dios revela a Abraham que el juicio divino está a punto de caer sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Abraham, preocupado especialmente por su sobrino Lot, inicia un diálogo audaz con Dios. Él pregunta, ¿y si hubiere 50 justos en la ciudad, la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están en él? Génesis 18:24. Abraham, con valentía y un corazón lleno de compasión, pide a Dios que perdone las ciudades si hay suficientes justos allí. Él va aún más lejos, reduciendo el número de justos a 45, 40, 30, 20 y finalmente a 10.
Lo que nos llama la atención en este pasaje es la audacia de Abraham al interceder por aquellos que no merecían la misericordia de Dios. Aunque las ciudades estaban llenas de pecado, Abraham aún creía que la misericordia de Dios podría prevalecer. Su intercesión no se basó en la justicia de las personas, sino en la bondad de Dios. Él sabía que Dios podría ser justo al castigar el pecado, pero también tenía plena conciencia de que la misericordia de Dios podía ir más allá de la justicia. Este gesto de Abraham es un recordatorio importante para nosotros. La oración de intercesión tiene el poder de tocar el corazón de Dios. En lugar de simplemente lamentar la destrucción o la injusticia, Abraham actuó con fe y se puso como un intercesor. Él confiaba en la bondad de Dios y creía que, incluso ante el juicio, había espacio para la misericordia. Esto nos desafía. Estamos intercediendo por las personas a nuestro alrededor, especialmente aquellas que aparentemente no merecen la gracia de Dios. Sin embargo, lo que Abraham no sabía es que incluso con su intercesión había una línea que no se podía cruzar. La misericordia de Dios es inmensa, pero también tiene límites. Cuando Lot y su familia fueron rescatados, la ciudad de Sodoma, por más que haya sido salva de un juicio inmediato, no podía escapar de su destino. Esto nos enseña una lección valiosa. Dios escucha nuestras oraciones de intercesión, pero Él también sabe cuándo la destrucción es inevitable, cuándo el pecado ya ha llegado a un punto de no retorno. La intercesión de Abraham es un ejemplo de cómo debemos ponernos delante de Dios por los demás. Como seguidores de Cristo, somos llamados a interceder por los perdidos, por los pecadores e incluso por aquellos que están en situaciones de sufrimiento a causa del pecado. La oración de intercesión no es solo pedir misericordia, sino también una declaración de fe de que Dios es capaz de transformar corazones, sanar naciones y salvar vidas. Al reflexionar sobre esto, me gustaría que pensaras, ¿hay alguien en tu vida por quien has intercedido? Tal vez alguien que está viviendo en pecado o en una situación de desesperación. Dios escuchó la oración de Abraham y Él también escucha la nuestra. Recuerda que si tienes la confianza de Abraham, Dios todavía puede actuar de maneras poderosas, incluso cuando todo parece perdido. Ahora, te dejo una pregunta para que reflexiones. ¿Cuál es el área de tu vida en la que necesitas ser más audaz en tu intercesión? La intercesión no solo mueve el corazón de Dios, sino que también cambia nuestro corazón, haciéndonos más parecidos a Él. Y, como veremos en los próximos bloques, esa intercesión divina no solo salva, sino que también trae la necesidad de obedecer al llamado de Dios. El rescate de Lot, la gracia en medio de la destrucción, la historia de Lot es un testimonio de la gracia de Dios en medio de la destrucción inminente. A pesar del pecado abundante y del juicio a punto de caer, Dios, en su misericordia, hizo un rescate. Lot, quien fue elegido por Dios, recibió una oportunidad única de escapar de la destrucción de Sodoma y Gomorra, no por sus propios méritos, sino por la intercesión de Abraham y, lo más importante, por la gracia divina. Cuando los ángeles de Dios llegaron a Sodoma para sacar a Lot y su familia de la ciudad, fueron claros. Levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Génesis 19:15. Pero lo que es más impresionante en la historia de Lot es que a pesar de que el juicio de Dios estaba a punto de derramarse sobre la ciudad, Lot tardó en salir. Dudó, incluso cuando recibió la clara instrucción divina. En Génesis 19:16 leemos, y como él tardaba, los hombres lo tomaron de la mano, y la mano de su mujer, y las manos de sus 2 hijas, y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. A pesar de ser advertido, Lot no reaccionó rápidamente. Se demoró,
quizás pensando que todo aquello era una pesadilla o no creyendo que el juicio realmente sucedería. Solo por la misericordia de Dios, que literalmente los arrastró fuera de la ciudad, pudieron escapar. Esta vacilación de Lot es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos. A menudo, Dios nos llama a abandonar algo o a alguien, o a seguir una dirección en nuestra vida, y nosotros dudamos. Tal vez sea el miedo a lo desconocido, la duda de que la vida fuera de nuestra zona de confort pueda ser más difícil o incierta. Pero así como Dios hizo con Lot, Él nos extiende la mano y nos guía fuera del peligro. El rescate de Lot nos muestra que, incluso cuando nuestra fe vacila o cuando tardamos en obedecer, Dios, en su gracia, aún nos ama y actúa en nuestro favor. La lección es clara. La obediencia a Dios es crucial, pero incluso cuando no obedecemos de inmediato, la gracia de Dios aún nos alcanza. En Efesios 2, 8, 9, la palabra de Dios nos enseña que por gracia sois salvos, mediante la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no de obras para que nadie se gloríe. La salvación de Lot no se basó en su perfección o en su obediencia inmediata, sino en la gracia y misericordia de Dios. Es interesante notar que cuando Lot y su familia salieron de Sodoma, la instrucción era clara: no miren atrás. Génesis 19:17. Pero la esposa de Lot, movida por la nostalgia o el apego al pasado, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué significa esta acción de mirar atrás? Significa que muchas veces, en nuestro caminar con Dios, estamos tan atrapados en el pasado, en nuestros errores y pecados, que no podemos avanzar. Dios nos llama a seguir adelante sin mirar atrás, porque, como nos enseña Filipenses 3, 13, 14, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este episodio nos enseña que cuando Dios nos rescata, Él espera que dejemos atrás las cosas que nos aprisionan. No podemos avanzar en la fe si seguimos mirando los errores del pasado, las cosas que ya han quedado atrás. Dios ofrece una nueva vida y debemos seguirlo con todo nuestro corazón sin dudar. El rescate de Lot y su familia es un símbolo claro de la salvación que Dios ofrece a todos nosotros. Incluso en medio del juicio divino, su gracia fue suficiente para salvar. Él extiende la mano para sacarnos del fuego del pecado, pero la decisión de obedecer su llamado es nuestra. ¿Estamos listos para responder a ese llamado y seguir adelante sin mirar atrás? Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia jornada. ¿Estamos dejando que el pasado nos defina o estamos permitiendo que la gracia de Dios nos guíe hacia la salvación? La obediencia es crucial y la gracia de Dios es suficiente. Ahora es nuestra elección seguir adelante con Él. La destrucción de Sodoma y Gomorra, el juicio divino y la irreversibilidad del pecado. Finalmente, llegó el día del juicio. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue la manifestación del juicio de Dios sobre el pecado impenitente. A pesar de todas las advertencias, las oportunidades de arrepentimiento y la intercesión de Abraham, las ciudades no se arrepintieron. La palabra que describe la acción de Dios es clara. Él hizo llover azufre y fuego desde el cielo. Génesis 19:24. El fuego divino consumió las ciudades en un acto de juicio directo, irreversible y definitivo. La destrucción de estas ciudades fue la respuesta de Dios a un pecado que había alcanzado su límite. Dios no actúa impulsivamente, sino con justicia y de acuerdo con su carácter santo. El pecado de Sodoma y Gomorra no solo era la práctica de inmoralidad sexual, como muchas veces se cita, sino un conjunto de actitudes que revelaban un alejamiento
completo de Dios. La falta de hospitalidad, el desprecio por los pobres, la violencia, la opresión y la falta de arrepentimiento fueron actitudes que culminaron en el juicio divino. Dios actuó de manera implacable porque, en su soberanía, Él sabía que las personas de Sodoma y Gomorra no estaban dispuestas a arrepentirse. La Biblia deja claro que, mientras haya vida, hay esperanza. Pero, una vez que el pecado alcanza su límite y ya no hay arrepentimiento, el Nonisu, juicio, se vuelve inevitable. Esto se refleja en varios pasajes, como en Apocalipsis 22:11, que dice: «El que es injusto, sea injusto aún, y el que es sucio, sea sucio aún». Esta frase puede ser difícil de aceptar, pero nos recuerda la seriedad de nuestras decisiones ante Dios. Al reflexionar sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, debemos comprender que la ira de Dios contra el pecado es real, pero también debemos recordar que el deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Sin embargo, cuando las personas persisten en el pecado sin arrepentirse, las consecuencias pueden ser severas. En 2 Pedro 2:6, el apóstol Pedro habla sobre esta destrucción como un ejemplo de lo que ocurre cuando alguien sigue en rebeldía contra Dios. Y condenando las ciudades de Sodoma y Gomorra, las redujo a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que en el futuro vivirían impíamente. Dios no desea la destrucción de nadie, pero su juicio es una consecuencia inevitable de la elección humana de persistir en el pecado. Y esto debe ser una advertencia para todos nosotros. La misericordia de Dios nos ofrece perdón y la oportunidad de comenzar de nuevo. Pero también necesitamos entender que cuando persistimos en nuestra rebelión, el juicio divino será aplicado. La destrucción de Sodoma y Gomorra no es solo una historia antigua. Es un recordatorio de que la santidad de Dios exige que el pecado sea castigado, pero también nos invita a reflexionar sobre el estado de nuestras vidas ante Él. ¿Estamos viviendo de una manera que desagrada a Dios? ¿O estamos buscando vivir en santidad y arrepentimiento? La realidad de que en algún momento las personas pueden cruzar el límite del arrepentimiento es una verdad seria. En lugar de centrarnos en condenar a los demás, debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué en nuestras vidas necesita ser purificado? ¿Estamos permitiendo que el pecado gane espacio en nuestros corazones y vidas? La destrucción de Sodoma y Gomorra nos enseña que Dios es justo y su ira contra el pecado es inevitable, pero también nos recuerda que, mientras haya vida, hay esperanza. El salvado en medio de la destrucción, el legado de Lot y su familia. La historia de Lot, aunque marcada por la destrucción de las ciudades que él eligió habitar, también nos enseña sobre la gracia de Dios en medio del juicio. Cuando vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, no podemos ignorar que hubo salvación en medio del caos. Lot y su familia fueron sacados de la ciudad, no por mérito propio, sino por la misericordia de Dios. El hecho de que Lot haya sido rescatado es una de las expresiones más poderosas de la gracia divina que actúa en favor de quienes no la merecen, pero la reciben. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre lo que significa ser salvo cuando todo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose. ¿Qué sucedió realmente con Lot y su familia después de salir de Sodoma? Cuando los ángeles los rescataron, Lot aún dudaba y fue necesario que los ángeles los arrancaran literalmente de la ciudad. Génesis 19:16. Esto nos muestra que muchas veces, cuando Dios nos llama a alejarnos del pecado y de las consecuencias de nuestras decisiones, somos reacios. A veces, nuestra conexión con el pecado o con una vida de destrucción puede ser tan fuerte que dudamos incluso cuando la salvación está frente a nosotros. Sin embargo,
La misericordia de Dios nunca falla. Él tomó la iniciativa, sacando a Lot y su familia de la destrucción inminente, incluso cuando Lot tardó en obedecer. Ahora, pensemos en la esposa de Lot. Al recibir la orden de no mirar atrás, Génesis 19:17, ella hizo exactamente lo opuesto y miró hacia la ciudad. Debido a esta desobediencia, fue transformada en una estatua de sal. Génesis 19:26. Este evento simbólico nos habla sobre la constante tentación de mirar hacia el pasado, de no poder dejar atrás lo que quedó atrás. La esposa de Lot representa a aquellos que, al ser llamados por Dios a una nueva vida, siguen mirando al pasado, con apego al pecado, a las viejas prácticas y hábitos. Su desobediencia muestra el peligro de no confiar plenamente en las promesas de Dios y el peligro de dejar que el corazón se aferre a lo que Dios ya ha dicho que debemos dejar atrás. Por otro lado, ¿qué ocurrió con Lot y sus hijas? Después del rescate, huyeron a una ciudad llamada Zoar, Génesis 19:22, y allí permanecieron. Sin embargo, el legado de Lot y su familia no fue completamente limpio del impacto de su experiencia. Aunque Lot fue rescatado, las consecuencias de su elección de vivir en Sodoma continuaron afectándolo. La Biblia relata que, después de establecerse en una cueva, las hijas de Lot, creyendo que eran las últimas personas sobre la tierra, lo emborracharon y tuvieron relaciones con él, lo que resultó en el nacimiento de dos hijos, Moab y Amón. Génesis 19:30-38. Estos hijos se convirtieron en los antepasados de naciones que, más tarde, serían enemigas de Israel. Este trágico episodio revela que incluso cuando Dios nos rescata, las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias a largo plazo. Lot fue salvado de la destrucción, pero las cicatrices de su vida en Sodoma nunca lo dejaron completamente. Esta parte de la historia es una advertencia para nosotros. La gracia de Dios nos rescata, pero la obediencia a Él después del rescate es vital. El hecho de que las decisiones de Lot continuaran afectando a su descendencia nos enseña que, aunque podemos ser perdonados, las decisiones que tomamos a lo largo de la vida aún pueden tener un impacto duradero, tanto en nuestra vida como en las generaciones que vendrán después de nosotros. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de vivir una vida íntegra, buscando obedecer a Dios en cada decisión, sabiendo que nuestras elecciones tienen consecuencias que van más allá de nuestra propia existencia. Aunque Lot fue rescatado, su historia es un recordatorio de que la salvación no solo se trata de ser sacado del pecado, sino de vivir de una manera que honre a Dios después del rescate. Debemos recordar que, después de la salvación, nuestra responsabilidad es vivir conforme al llamado de Dios para nuestras vidas, rechazando el pecado y buscando una vida de santidad. La vida de Lot y su familia nos enseña que incluso ante la misericordia de Dios, debemos vivir con temor y obediencia para que no seamos afectados por las consecuencias del pecado en nuestro futuro. Y la pregunta que surge para nosotros es: ¿estamos permitiendo que Dios nos transforme de adentro hacia afuera? ¿O estamos, como la esposa de Lot, aún mirando hacia atrás a las cosas del pasado que Él ya nos llamó a dejar atrás? El viaje de Lot nos desafía a considerar cómo estamos viviendo después de ser rescatados por la gracia de Dios. ¿Estamos yendo hacia la nueva vida que Él nos ofrece? ¿O aún estamos atrapados en lo que quedó atrás, con el corazón dividido entre lo viejo y lo nuevo? La historia de Lot también nos llama a considerar la importancia de las generaciones futuras. ¿Cómo estamos impactando a aquellos que vienen después de nosotros? ¿Estamos viviendo de una manera que podamos dejar un legado de fe o de pecado? Nuestro ejemplo de obediencia a Dios y de transformación es crucial, no solo para nosotros mismos, sino para las futuras generaciones.
Lo que hagamos hoy determinará lo que se transmitirá a aquellos que vendrán mañana. El significado espiritual de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el fuego que purifica y el juicio que redime. La destrucción de Sodoma y Gomorra no es solo un relato histórico de un juicio divino, sino también una poderosa lección espiritual que resuena en nuestras vidas hoy. El fuego que descendió del cielo no fue solo un castigo para aquellos que vivían en pecado, sino también un símbolo del carácter de Dios, su santidad, justicia y la purificación que Él desea operar en nuestras vidas. Cuando observamos este evento, debemos mirarlo no solo con una perspectiva de temor, sino también de esperanza, ya que es a través del fuego divino que Dios a menudo purifica a su pueblo y nos llama al arrepentimiento. El fuego que destruyó las ciudades impías de Sodoma y Gomorra nos habla de la naturaleza de Dios. En Deuteronomio 4:24, Dios es descrito como un fuego consumidor. El fuego a menudo está asociado con la presencia de Dios en la Biblia, como vemos en la zarza ardiente con Moisés, Éxodo 3:2, o en el monte Sinaí, donde Dios se manifestó con truenos y rayos, Éxodo 19:18. El fuego de Dios es purificador y es una manifestación de su pureza y santidad. Él no tolera el pecado y su justicia exige que el pecado sea castigado. Sin embargo, Dios también usa el fuego para purificar y refinar a sus hijos, así como el oro es refinado por el fuego. 1 Pedro 1:7. La destrucción de Sodoma y Gomorra puede ser vista como una advertencia para todos aquellos que viven en pecado, pero también como una lección de esperanza para aquellos que buscan la purificación a través de la justicia divina. El fuego que cayó sobre esas ciudades no fue solo un juicio sobre los impíos, sino un ejemplo de cómo Dios purifica la tierra de toda maldad. En el Nuevo Testamento, en Mateo 5:13, Jesús nos llama a ser sal de la tierra, y en 1 Corintios 3:13-15, Pablo habla sobre cómo nuestras obras serán evaluadas por el fuego de Dios. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su propio trabajo. Si la obra de alguien se quema, sufrirá pérdida, pero el que permanezca recibirá recompensa. Aquí vemos que el fuego no es solo un símbolo del juicio divino, sino también una prueba para nuestras vidas. Somos llamados a vivir de tal manera que nuestras obras sean refinadas por el fuego de Dios, no destruidas por Él. El fuego que purifica es una invitación a vivir en santidad, permitiendo que Dios nos refine y nos prepare para su gloria. Sin embargo, si no permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, el fuego del juicio puede caer sobre nuestras vidas. La caída de Sodoma y Gomorra también nos enseña algo crucial sobre la justicia de Dios. En Génesis 18:20-21, Dios revela a Abraham que el clamor contra Sodoma y Gomorra es inmenso y su pecado es muy grave, y que él había decidido investigar su pecado. La justicia de Dios siempre es recta, y Él no actúa sin antes ofrecer oportunidades de arrepentimiento. De hecho, en Génesis 18, vemos a Abraham intercediendo por Sodoma, pidiendo que Dios salve la ciudad si hubiera incluso 10 justos en ella. Sin embargo, no había ni siquiera 10 justos, y la ciudad fue destruida. Aquí, la intercesión de Abraham revela algo importante. Mientras Dios desea salvar, su justicia no puede ser ignorada. El pecado acumulado no puede ser ignorado para siempre. Así como en nuestras vidas, Dios ofrece oportunidades de arrepentimiento, pero la persistencia en el pecado tiene sus consecuencias. Este principio también se ve en Apocalipsis 2:21-23, cuando Jesús se dirige a la iglesia de Tiatira y dice: «Le di tiempo para arrepentirse, pero no quiso arrepentirse de su prostitución». Dios es paciente,
pero su paciencia no dura para siempre. El juicio divino sobre Sodoma y Gomorra no es solo un ejemplo de lo que ocurre cuando las personas rechazan la gracia de Dios, sino también una imagen del fin de los tiempos, cuando el juicio de Dios será derramado sobre la tierra. Apocalipsis 20, 11-15 habla sobre el gran trono blanco de Dios, donde los muertos serán juzgados según sus obras. Este es un juicio que viene con la presencia de Dios, y aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. El juicio de Dios es irrevocable, tal como fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, la destrucción de Sodoma y Gomorra también nos recuerda la gran misericordia de Dios hacia los justos. Lot fue rescatado, no por ser perfecto, sino porque fue considerado justo ante Dios. Segunda Pedro 2:7. Incluso en un tiempo de gran depravación, Dios aún hizo una distinción entre los justos y los impíos. ¿Qué nos enseña esto? Que mientras haya fe en Jesucristo, nosotros también somos llamados a vivir en santidad y obedecer su llamado para ser salvos. El juicio divino es real, pero la misericordia de Dios para con aquellos que le buscan es mayor. Dios, en su justicia, no deja el pecado impune, pero, en su misericordia, extiende una invitación a la salvación. La destrucción de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia para nosotros, pero también como un recordatorio de que Dios siempre ofrece la oportunidad de arrepentimiento y salvación, mientras aún haya tiempo. Cuando consideramos la profundidad de esta historia, somos llamados a reflexionar. ¿Estamos viviendo de acuerdo con la santidad de Dios o estamos permitiendo que el pecado controle nuestras vidas? El fuego de Dios purifica y refina, pero también destruye lo que es impuro. Debemos permitir que Él purifique nuestras vidas, o corremos el riesgo de enfrentar la misma destrucción que Sodoma y Gomorra enfrentaron. Dios nos llama a vivir en obediencia y santidad, recordándonos que, si le buscamos con todo nuestro corazón, su misericordia siempre prevalecerá. Hemos llegado al final de otro estudio profundo sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, y tal vez estés reflexionando sobre todo lo que se ha dicho hasta aquí. ¿Qué significan para nosotros hoy estas ciudades, su caída y la intervención de Dios? La verdad es que este estudio no se trata solo de un evento histórico, sino de un llamado a nuestra vida espiritual, a nuestro caminar con Dios. A lo largo de este video, vimos que aunque el juicio de Dios sobre el pecado es una realidad, su misericordia también se extiende a los que se arrepienten y buscan una vida de santidad. Ahora, si has llegado hasta aquí, te felicito. Pocos tienen el valor de explorar la profundidad de los textos bíblicos con un corazón abierto a la transformación. Tú que has elegido escuchar hasta el final, estás mostrando un compromiso con tu crecimiento espiritual, con tu comprensión de las Escrituras y sobre todo con el deseo de ser más parecido a Cristo. Eso es digno de reconocimiento. Y por eso me gustaría que comentaras la siguiente frase: la misericordia de Dios es mayor que cualquier juicio. Esta frase no solo refleja la esencia de lo que vimos aquí, sino que también nos recuerda que, mientras haya vida, todavía hay esperanza de transformación. Además, si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora. No se trata solo de recibir más videos, sino de estar constantemente expuesto a la palabra de Dios, siendo alimentado espiritualmente. Al suscribirte, fortaleces este canal, permitiendo que más personas conozcan la verdad que se comparte aquí, extendiendo la palabra de Dios a aquellos que más lo necesitan. Y si te gustó el video, dale un like, porque eso ayuda a YouTube a difundir el mensaje a más corazones que podrían estar buscando respuestas.
Al reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido, necesitamos recordar que el fuego que consumió Sodoma y Gomorra no es solo una demostración del juicio divino, sino también una representación de cómo Dios desea purificar a su pueblo. La pregunta que queda es, ¿estamos permitiendo que el fuego de Dios nos purifique? O, como la esposa de Lot, estamos mirando hacia atrás, aferrándonos al pecado, al pasado y a las cosas que Él ya nos ha llamado a abandonar. Si todavía te encuentras atado a algo del pasado, sabes que Dios está tendiendo su mano hacia ti. Él desea purificarte, así como purificó a los fieles y justos de esas ciudades. Recuerda que la destrucción de Sodoma y Gomorra también nos alerta sobre la gravedad del pecado y la necesidad de arrepentimiento. No podemos ignorar que Dios, en su infinita paciencia, todavía da oportunidades de retorno, pero hay un límite. Nuestra salvación depende de nuestra respuesta al llamado de Dios. Si sientes que es hora de dar un giro en tu vida, no esperes más. El Señor está en tu puerta, listo para purificar tu alma y acercarte más a Él. El juicio de Dios es real, pero su misericordia es aún mayor y Él desea que experimentes su gracia abundante. Quiero animarte a dedicar unos minutos ahora, después de este video, para reflexionar sobre todo lo que hemos escuchado. Siéntate en un lugar tranquilo, busca la presencia de Dios y permite que Él ministre a tu corazón. Ora con sinceridad y pide al Señor que revele áreas de tu vida que necesitan ser transformadas y que Él te capacite para vivir una vida de obediencia y santidad. Dios quiere hacer algo grande en tu vida y Él está más que dispuesto a ayudarte a alcanzar eso. Y antes de terminar, quiero hacer una breve oración por todos los que han visto hasta aquí, para que el Señor siga trabajando en cada corazón. Padre querido, te agradecemos por enseñarnos a través de tu palabra. Gracias por recordarnos tu santidad y justicia, pero también tu misericordia y gracia. Pedimos que tu Espíritu nos purifique, nos transforme y nos fortalezca para vivir de manera digna de tu nombre. Que podamos ser como Lot, rescatados de la destrucción, pero también obedientes a ti, rechazando todo lo que nos aleja de tu propósito. Que tu presencia nos guíe en cada paso de nuestro caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mientras meditas en esta oración y sientes la presencia de Dios, recuerda que Él siempre está contigo, listo para ayudarte a caminar en santidad. No importa lo que haya sucedido en el pasado, siempre hay una nueva oportunidad en Dios. Sigue firme y que el Señor te bendiga ricamente. Gracias por haber visto. No olvides compartir este video con aquellos que necesitan escuchar este mensaje y suscribirte al canal para seguir siendo edificado por la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video.